Buenas noches. Continuando con el problema que pretende darnos, ¿cuál es la probabilidad de que al arrojar varios dados, por ejemplo aquí he pintado 3, su suma sea un determinado número? Por ejemplo, en este caso la suma me ha dado que 2 más 5, 7 más 4, 11, pues nos llevó a estudiar, cuando éramos jóvenes, ecuaciones lineales de esta forma. X sub 1 más X sub 2 más puntos más X sub R igual a M un entero, y donde cada solución era una R tupla de números naturales, o sea, enteros mayores o iguales que 0. En particular, si me preguntase por cuántas veces puede ocurrir que al tirar 3 dados la suma de sus caras sea 11, pues encontraría un caso particular de este tipo de ecuación. A veces se llaman ecuaciones lineales de coeficientes unidad. También se podría llamar a esto ecuaciones diofánticas, pero bueno, aquí el énfasis no es en describir las soluciones, sino en contar cuántas hay. Deseo aclarar una cosa. Si sumamos x1, 2, x2, 4 y x3, 5, pues esta suma nos da 11. También daría 11 la terna, esta es una terna ordenada, la 5, 4, 2, pero no serían la misma solución. O sea que las soluciones son retuplas, ternas, en el caso de 4 cuaternas. Entonces veamos varios teoremas. Un teorema 1 nos dice que el número de soluciones en enteros positivos de la ecuación x1 más x2 más puntos más x sub r igual a m es el número combinatorio o binomial m-1 sobre r-1. Que el entero es positivo, la palabra positivo aquí la empleamos en el sentido que se refiere a un número que es mayor que 0. Si fuese mayor o igual diríamos no negativo. Bien, pues vamos a ver cuántas soluciones hay en que todas las componentes x1, x2, xr sean enteros mayores que 0. He puesto aquí un ejemplo para mostrar el razonamiento que nos lleva a esta conclusión. En el ejemplo he tomado los valores m10 y r4. O sea que estoy pensando en la ecuación x sub 1 más x sub 2 más x sub 3 más x sub 4 igual a 10. Entonces una solución concreta sería esta, una 5, 2, 2. Entonces veamos una forma de representar esta situación. A lo largo de aquí una varilla, un segmento rectilíneo, marcamos los puntos 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Entonces vamos a hacer 3 marcas, que las he puesto en color rojo. Esas marcas pueden estar sobre cualesquiera enteros, pero tienen que dejar algún elemento libre a su izquierda y la que esté más a la derecha algún elemento libre a su derecha. Esto es porque esta solución correspondería con el número de intervalos que vemos aquí de longitud unidad. El 1 correspondería a x1 y sería este intervalo, o sea, un intervalo. Luego el 5 serían estos 5, 1, 2, 3, 4 y 5, los intervalos. El 2 serían estos dos, el que va de 6 a 7 y de 7 a 8, estos dos. Y este último 2, los que restan desde la de más a la derecha, la marca de más a la derecha, hasta el 10. Entonces, estas marcas he puesto 3 porque aquí el número de incógnitas es 4 y necesito separar netamente que haya 4 trozos en este intervalo que tiene longitud total 10. Esta marca no podría ser elegida aquí porque entonces para x1 no quedaría más alternativa que x1 igual a 0 y eso lo tenemos aquí prohibido en la hipótesis de este teorema 1. Lo mismo, tampoco podría ser esta marca igual a 10
porque entonces eso obligaría a que el x sub 4 tuviese que ser 0, contradiciendo la positividad. Entonces vemos que para cualquier elección de estas tres marcas rojas tengo determinada una solución, y el recíproco también es cierto. Las marcas, ¿dónde puedo elegirlas? Pues las marcas las puedo elegir en los lugares, están aquí en rojo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. No puedo bajar del 1 y no puedo pasar del 9. Entonces, este conjunto tiene 9 elementos y se trata de elegir subconjuntos que tengan 3 elementos. Este sería la correspondiente al subconjunto 1, 6, 8 de este conjunto. Entonces hay 9 sobre 3 de estos subconjuntos de 3 marcas. De hecho, vamos a ver que hay una biyección entre las soluciones que buscamos, o sea, estas cuaternas que satisfacen esta ecuación, y las marcas estas en cuestión. Defino esta aplicación que a esta solución le asocia el siguiente subconjunto, x1, el siguiente elemento sería x1 más x sub 2, el siguiente elemento sería x1 más x sub 2 más x sub 3, y como estos tres números, x1, x2, x3, aún no suman 10, pues es seguro que estos tres números están entre el 1 y el 9. O sea que estoy definiendo una aplicación que a cada solución le asocia esta terna de elementos, de marcas de este conjunto. Como aquí me he quedado con el razonamiento a medias, voy a pasar a la hoja 2. A todo esto he olvidado decir que según me consta, este tipo de problemas ya lo abordó de Moivre. Bien, volvemos aquí a repetir el razonamiento, es el mismo segmento de antes. Lo que pasa es que aquí os he indicado que la longitud de este intervalo, eso le llamo x1. A la longitud de estos 5 intervalos, que van del 1 al 6, de la posición 1 de la marca 1 a la marca 6, eso es el valor de x sub 2. El intervalo que va la longitud del que va de 6 a 8 es x sub 3 y el que va de 8 a 10 es x sub 4. En este caso 1, 5, 2, 2. Solución de aquí. Entonces, vamos a ver formalmente que la forma en que hemos contado las soluciones es correcta. Sea S mayúscula, por definición, el conjunto de las cuaternas x1, x2, x3, x4 de n elevado a 4, tales que la suma de sus números es 10 y cada x sub i pues es mayor que 0 para todo i igual a 1, 2, 3 y 4. O sea, el conjunto de soluciones buscadas de la ecuación. Y voy a definir el conjunto C y el conjunto C formado por las ternas S1, S2, S3 de N3, que son estrictamente crecientes, es decir, que 0 es menor que S1 y este a su vez es menor que S2 y este es S2 menor que S3, y además estas S son elementos de este conjunto, de los enteros del 1 al 9, las marcas. Y esto para i igual a 1, 2, 3. Recordaréis que había definido una función en la hoja anterior, hoja 1, esta que está aquí, pues la vamos a volver a repetir y la definimos aquí. Le llamamos f, una aplicación de S en C, en que a la cuaterna x1, x2, x3, x4 le asocia esta terna. x1, x1 más x2, x1 más x2 más x3. Evidentemente, como el x1 es positivo, porque estamos buscando soluciones positivas, entonces este elemento es mayor que 0, o sea, cumple esta condición. Voy a ver que este elemento está en C. x1 más x2, como x2 es positivo, x1 más x2 es mayor que x1. Y lo mismo pasa al sumar x3, que también es positivo. Este tercer elemento es mayor que este segundo. Y además, como estos son soluciones de esta ecuación,
pues estos números están aquí adentro, porque la suma de los tres primeros no llega a valer 10. Cuando probemos que es una biyección, pues se tendrá que el cardinal de S es igual al cardinal de C, y el cardinal de C ya hemos quedado que era lo mismo que mirar el número de subconjuntos de tres marcas, estos serían las marcas, elegidos de este conjunto. Por lo tanto, 9 sobre 3. Hecho los cálculos, pues da 84. Demostremos que F es inyectiva y después demostraremos que es suprayectiva, con lo cual habremos demostrado que es una biyección. Una aplicación F es inyectiva si, en el caso de ocurrir que F, aquí para ser estrictos en puridad y pecando de exceso de notación, habría que escribir algo así, pero no deseo hacerlo, lo borro. Entonces, supongamos que f de x1, x2, x3, x4 fuese igual a f de x'1, x'2, x'3, x'4, ambos elementos de S. Entonces, por la definición de f, esto implicaría que la imagen de este elemento, o sea, x1, x1 más x2, x1 más x2 más x3, sería igual a la imagen de este otro, x'1, x'1 más x'2 y x'1 más x'2 más x'3. Entonces, si se da esta igualdad, por lo tanto esta, eso significa que la primera componente de aquí es igual a la primera componente de aquí. O sea que x1 es igual a x'1. Y de ahí se deduce que la segunda componente, x1 más x2, es igual a la segunda componente de aquí, x'1 más x'2. Pero acabamos de demostrar que x1 y x'1 son iguales. Por lo tanto, simplificando, me queda que x2 también será igual a x'2. Y entrando con toda esta información en la tercera componente, x1 más x2 más x3 igual a x'1 más x'2 más x'3, como x1 y x'1 son iguales, lo simplifico. Como x2 y x'2 son iguales, los elimino. Y me queda que x3 es igual a x'3. Por lo tanto, yo quiero probar que estas dos cuaternas son la misma. Ya he probado que las tres primeras componentes de la izquierda son igual a las tres primeras componentes de aquí. Pero sabemos que tanto las x como las x' son soluciones de esta ecuación, igual a 10. Entonces, me queda que x4 es igual a 10 menos x1, x2, x3. Y también de aquí me queda que esto es 10, x1 es igual que x'1, x2 es igual que x'2 y lo mismo pasa con x3 y x'3. Pero esto, por ser las x' una solución de esta ecuación, pues es efectivamente x'4. Luego hemos demostrado que el x4 es igual a x'4. O sea, saliendo de aquí, si las imágenes de dos elementos cualesquiera de S son la misma, a la fuerza tiene que ser el mismo elemento de S. Por lo tanto, F es inyectiva. Veamos que F es suprayectiva. Para cualquier elemento del conjunto C, S1, S2, S3, pues queremos encontrar un elemento en el conjunto S cuya imagen sea ese elemento. O sea que cualquier elemento de C es imagen mediante F de algún elemento de S mayúscula. Bien, vamos a buscar qué elemento será. Llamo x1 a S1, ¿vale? Llamo S2, perdón. Lo que intento buscar es x1, x2, x3 y x4, que estén en la cuaterna en S. La x2 que busco tendrá que satisfacer que la suma de estos x es este S2 dado. Y la suma de x1, x2, x3 deberá ser S3. Bien, veamos lo que vamos obteniendo. X1 ya sabemos quién es, S1. X2 es S2 menos X1, o sea, S2 menos S1. X2 es esto. Y como X1 más X2 es S2,
pues aquí me queda s sub 2 más x sub 3 igual a s sub 3, de donde deduzco que x sub 3 es igual a s sub 3 menos s sub 2. Entonces ya tengo localizados todos los primeros elementos y finalmente, como sé que las x, x1, x2, x3 y la x4 han de sumar 10, pues si a 10 le quito s sub 3, que es la suma de estas x3 primeras, eso me da x sub 4. Y entonces, tomando ese elemento, es fácil ver que esto es una solución de la ecuación que traemos entre manos, porque la suma de estos elementos me da el s sub 1 se cancela aquí, el s sub 2 se cancela ahí, el s sub 3 se cancela aquí y la suma me da 10. Entonces la imagen de este elemento se puede hacer. El primero es el primero, el segundo es la suma de los dos primeros, que es s sub 2, el tercero es la suma de los tres primeros. S sub 1 se va, me queda S sub 3. Y además este elemento pertenece a S. Luego la aplicación es suprayectiva y F es biyectiva o biyección. Por lo tanto, estos dos conjuntos tienen igual cardinal. Esto que hemos hecho en el ejemplo se puede razonar también en abstracto, con M y R en vez de 10 y 4. Pero creo que al nivel que yo quiero dejar las cosas, esto sería suficiente. Vamos a ver qué pasa cuando aquí liberemos a los x de ser mayor que 0 y permitamos que sean mayores o iguales que 0, o sea, enteros no negativos. Pues eso será un teorema que llamamos 2. Vuelvo a aclarar que un número positivo es un número, puede ser un número real mayor que 0. Y un número no negativo es uno que es mayor o igual que 0. Ahora esta terminología está bien establecida. Hará unos 50 años en libros franceses con los que me eduqué, con los libros franceses, pues este número que fuera mayor que 0 se llamaba a veces estrictamente positivo y se llamaba positivos a estos. Pero esa terminología, por influencia de la anglosfera, ha caído en desuso y pues esta es la que usaremos. Se manifiesta también este tipo de terminología en otras cuestiones, como funciones estrictamente crecientes o crecientes frente a funciones crecientes o funciones no decrecientes y en otros contextos. Teorema 2. El número de soluciones enteras no negativas de la ecuación esta de siempre es este número binomial, m más r-1 sobre r-1. Como r-1 y m suman este número de aquí, pues por una propiedad de los números binomiales, pues este número sería el mismo que poner aquí m. Demostración. Hacemos un cambio de variables, o sea, las incógnitas aquí se llaman x, las cambio por las variables y sub i o y sub i. Cambio x sub i por y sub i menos 1 para ir desde 1 hasta r y entonces pues metiendo esta transformación en la ecuación 1 pues me queda x sub 1, o sea y sub 1 menos 1 más x sub 2, o sea más y sub 2 menos 1 más puntos suspensivos más x sub r igual a y sub r menos 1 deberá ser igual a m. Todos estos unos, ¿cuántos hay? R. Entonces queda la suma de las y's, y sub 1 más y sub 2 más y sub r, menos r igual a m. Pasando menos r al segundo miembro, pues me queda que esta ecuación se ha transformado en esta, la que llamo 1'. Como ahora estamos suponiendo que las x son mayores o iguales que 0, las x sub i, pues x sub i le hemos cambiado por y sub i menos 1, pues eso significa que el y sub i menos 1 es mayor o igual que 0. Pasando menos 1 al otro miembro, o lo siento, matemáticas con Juan, sumando 1 a los dos miembros de esta desigualdad, la desigualdad permanece y me queda y sub i mayor o igual que 1. Esto es equivalente a decir que el y sub i es mayor que 0. Entonces, si lograra ver
que... Voy a ver cómo sigue esto. Sí, si lograra ver que las ecuaciones m con enteros no negativos y 1' con enteros positivos tienen el mismo número de elementos, pues por el teorema 1 que hemos demostrado, pues ¿cuántas soluciones positivas tiene esta ecuación? Pues el número que hay aquí, menos 1 sobre r menos 1. O sea, esta fórmula no es ni más ni menos que esta. El término independiente, menos 1, y si hay r incógnitas, una menos, r menos 1. Pues aquí el término independiente m más r, menos 1, sobre el número de incógnitas, menos 1, r menos 1. Bien, realmente no quiero ponerme aquí muy pesado, pero defino una aplicación que a cada solución de 1 le asocio pues esta solución. Esta solución pertenece a 1. Es una forma de hablar, eso no es un conjunto. Y esta pertenece a 1'. Claro, debo definir las y en términos de estos. Es muy sencillo, despejamos de aquí y me quedará que y sub i, pues lo defino como x sub i más 1. O sea que propiamente esta aplicación sería la que envía esos x a x sub 1 más 1, x sub 2 más 1, x sub r más 1. Bueno, pues es muy fácil ver que esta aplicación del conjunto de soluciones de 1 en el conjunto de soluciones positivas de 1', pues es biyectiva. Claro, si las imágenes de estas son iguales, pues las x han de ser iguales, y dada cualquier solución de aquí, pues restándole 1, a un número positivo me da que es un número mayor o igual que 0. O sea que esta aplicación es biyectiva y eso demostraría, hecho con detalle, esta segunda igualdad. Es importante, en el teorema 1 es el número de soluciones con enteros positivos y en el teorema 2 es más amplia, es cuando las soluciones son enteros no negativos. O sea que hay más soluciones aquí que en el teorema 1. Bien. Vamos a ver un ejemplo. Encontrar el número, voy a llamarle ese número, S minúscula, ¿número de qué? ¿Qué número? Número de soluciones enteras de la ecuación x más y más z, y o y o y, igual a 24. Hallar ese número de soluciones enteras de esta ecuación en que cada entero es mayor que 1. Cuidado, aquí pone lo que pone. Vamos a ver. Los x y z minúsculas tienen que ser enteros, vale, y el x tiene que ser mayor que 1, el y minúscula tiene que ser mayor que 1 y el z también. Entonces hago un cambio de variables a las que llamo x mayúsculas. Recordar que esta barra en la notación mía que aprendí de un profesor, del profesor Elorriaga, denotan las letras mayúsculas. Pues como x es mayor que 1, como estáis viéndolo, no digo mayúscula, minúscula, pues restando menos 1 a los dos miembros de esta desigualdad permanece. Entonces me queda que x menos 1 es mayor que 1 menos 1. Entonces me queda que esto implica que x menos 1 es mayor que 0. Si llamo a x menos 1 x mayúscula, pues me queda que esta x, pues si está relacionada así con la minúscula, por ser x minúscula mayor que 1, x mayúscula deberá ser mayor que 0. Lo mismo, y mayúscula definido como y minúscula menos 1, pues me da, por un razonamiento análogo a ese, que y minúscula es mayor que 0, y z minúscula menos 1 definida así, por el mismo razonamiento me da que esa z mayúscula es mayor. Sabemos que x más y más z suman 24. Entonces, de ahí vamos a ver que x mayúscula más y mayúscula más z mayúscula van a sumar 24 menos 3. Lo hacemos así. X mayúscula por definición es x menos 1. Y mayúscula, pues hemos definido como y menos 1. Y z mayúscula es por definición z menos 1. Entonces, esta suma es igual a esta
Y esto, conmutando los términos, pues me queda que es x más y más z. Hay 3 menos 1, pues menos 3. Pero como las minúsculas suman 24, pues esto es igual. Esto vale 24 menos 3. 24 menos 3 es 21. Si fuera verdad que hubiera tantas soluciones de la ecuación 1, esta, como de esta otra, 1', pues el ejemplo estaría resuelto, porque tanto la x como la y como la z son mayores que 0, y en el teorema 1 me da el número de soluciones positivas, o sea, estas. Entonces, por ese teorema, pues el número de soluciones de la ecuación 1' es el término independiente menos 1, 21 menos 1 es 20, partido por el número de incógnitas menos 1, y 3 incógnitas, pues 3 menos 1, 2. Hecho las cuentas, este número S da 190. Ese es el número de soluciones de 1'. Pues bien, se puede ver, es fácil, que la aplicación que envía a x y z minúsculas soluciones de 24 enteras a esta terna es una biyección. Por lo tanto, el número de soluciones enteras en que cada entero es mayor que 1 es igual que el número de soluciones de aquí en que cada entero es mayor que 0. Avancemos y en la página 6 vamos a liberarnos de la restricción de que los números tengan que ser enteros mayores o iguales que 0. O sea, nos salimos quizás del conjunto de los números naturales. Os recuerdo que esta z hueca de la palabra alemana Zahlen, que significa número, pues se usa para denotar el conjunto de los números enteros, tanto negativos como positivos. Hay infinitos hacia menos infinito por aquí, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3, etc. Entonces, este teorema me dice el número de soluciones, las soluciones son retuplas, del producto cartesiano z por sí mismo r veces. De esta ecuación, x1 más x2 más x sub r igual a 1. Vuelvo a llamar la ecuación 1. Con estas restricciones, que los x sub y son mayores que a sub y, los a sub y son enteros dados, y esto para y desde 1 hasta r. Pues el número de soluciones con números enteros de esta ecuación, con estas restricciones, es igual a este número binomial. M menos A sub 1 menos A sub 2 menos puntos menos A sub R, después menos 1 sobre R menos 1. Una advertencia. Si las A's son tan grandes que su suma fuera mayor que el M, pues aquí me encontraría con un número negativo o 0. Un número negativo. Y por lo tanto, esto por definición, un número binomial se puede extender y definirlo como que vale 0 cuando el numerador, cuando el elemento de arriba sea más pequeño que el de abajo. Entonces, aviso aquí, si el m fuese menor que la suma de estos enteros a su y, podéis pensar en que son positivos o 0, pero pueden ser negativos también, Entonces, si ocurre eso, no hay soluciones. Vamos a intentar ver cómo se procede a esta demostración. Se hacen estos cambios de variables. De hecho, esto está así ya preparado. A todo esto sigo un libro en esto de dos autores que ya están citados en unos vídeos anteriores, que se llaman Berman y Fliers. Verificaré la referencia otra vez en la descripción. Y digo que este cambio de variables sería mejor, más puritano, hacerlo las nuevas, o sea, y sub i, definirlo como x sub i menos a sub i. Pero también esto es correcto. Entonces, si las y quedan definidas así, para todo y desde 1 hasta r, pues vamos a ver. La suma de las x, al cambiarlas por estas transformaciones, me quedan
Vamos aquí pasito a pasito. Como el x sub y ha de ser mayor que a sub y, pues entonces x sub y sub y he llamado a un número que sumado con a sub y de x sub y. Entonces yo puedo cambiar este x sub y por y sub y más a sub y. Y este mayor que a sub y viene de aquí. Entonces, simplificando el a sub y en los dos términos, pues me queda que el i sub y ha de ser mayor que 0. ¿Y esta ecuación de dónde sale? Pues muy sencillo. Al meter las x a y sustituidas por esto, pues me quedan i sub 1 más a sub 1, i sub 2 más a sub 2, i sub r más a sub r. Dejo las i's, las a sub 1, sub 2 que están sumando las paso restando al término independiente y me encuentro una ecuación, la 1', en donde las y que busco por la condición de su definición y por ser x sub y mayor que a sub y, pues me queda que son positivas. ¿Y quién me da el número de soluciones positivas enteras de una ecuación de este tipo? Pues me lo da el teorema 1. Y el teorema 1 me dice que ese número de soluciones es el término independiente menos 1 sobre el número de incógnitas menos 1. O sea, m menos a sub 1 menos a sub 2 menos puntos menos a sub r, ese es el término independiente, menos 1, y el número de incógnitas es r, pues sobre r menos 1. Es siempre el mismo razonamiento. Habría que establecer que la biyección que envía estas x a estas y, de hecho la biyección enviaría x1, x2, xr a x1 menos a sub 1, x2 menos a sub 2, puntos suspensivos xr menos a sub r. Pues probar que esa aplicación es biyectiva es lo que justificaría la demostración esta. La damos aquí por concluida y hacemos un ejemplo. Hallar el número S de soluciones enteras de esta ecuación x1 más y, perdón, me he confundido, x más y más z igual a 24. Que satisfacen, ojo, esto lo estamos poniendo aquí, que x es mayor que 1, y mayor que 2 y, conjunción copulativa, el z mayor que 3. Ojo, esto no se parece, no es siempre mayor que 0 o mayor o igual que 1. No, es esto de aquí, o sea, es un caso especial en que la a sub 1 vale 1, la a sub 2 vale 2 y la a sub 3 vale 3. Entonces, hacemos estos cambios de variable, al x pequeña le resto 1. ¿Para qué? Pues para que el x pequeña me salga positivo, para que el x mayúscula me salga positivo. Al y pequeña le resto 2, para que así este y así definido, pues me dé que es mayor que 0. Y al z pequeña le resto 3 para que z mayúscula así definido, pues me dé que es mayor que 0. Entonces, sustituyendo estos cambios de variables en la ecuación esta, pues me quedará que x más y más z mayúsculas es igual, sustituimos, x mayúscula, x menos 1. Y mayúscula es y menos 2. Y z mayúscula es z menos 3, z menos 3. Pero x más y más z minúsculas han de sumar 24. Y menos 1 menos 2, menos 3 con menos 3, menos 6. 24 menos 6, 18. Aquí las condiciones que sobre las x, y z minúsculas me llevan a estas condiciones, entonces el número de soluciones enteras de la ecuación esta que satisfacen estas desigualdades, pues es igual al número de soluciones positivas que tiene la ecuación x más y más z igual a 18. Pues por el teorema 1 otra vez más, ese número será el término independiente menos 1, 18 menos 1, 17, partido por el número de incógnitas menos 1. Y 3 incógnitas, pues menos 1, 2. Se calcula este número y sale 136. Hemos llegado a la última hoja de este vídeo y veremos que esto se puede extender a soluciones
en que los valores de las variables estén acotadas tanto superior como inferiormente. O sea, en que las x sub y estén entre un a sub y dado, cota inferior, y un b sub y dado, cota superior. Se puede aquí distinguir si se ponen signos menor igual o menor estricto. Yo lo dejo así. Y a este no le llamo menor estricto, le llamo menor, como se llama. Entonces, problema, hallar el número de soluciones enteras de esta ecuación, el m es entero, tales que las x sub y están entre estos dos números, a sub y b sub y, que serán enteros, y eso para i desde 1, 2 hasta r. La solución de esto aparecerá en el vídeo siguiente y ya no es tan fácil como hemos visto en este vídeo, sino que nos aparece en forma irremediable la utilización del principio de inclusión-exclusión. Voy a deciros una cosa más. Cuando tenemos tres dados, voy a cambiarme de color, pues tengo que mirar las soluciones de estas ecuaciones. Los tres dados, los que me interesan son las soluciones de un valor m, donde este m es un entero que está entre tres dados, lo menos que pueden valer es 1, pues la suma más pequeña es 3 y la suma más grande es 6 por 3, 18. Entonces me interesan estos valores con estas restricciones. 1 menor o igual que x sub 1 menor o igual que 6, que es la x sub 1 es lo que sale en uno de los dados. Y todas sus valores deben estar entre estos dos valores, 1 y 6. Para cada m que demos, el ver cuántas soluciones enteras hay aquí, las soluciones serán ternas. Aquí sí que conviene, para quien no esté muy familiarizado, pues ver que aunque los dados sean aparentemente iguales, es como si fueran de distintos colores. Y podemos tener un dado azul que me da el valor x sub 1, un dado rojo que me va a dar el valor x sub 2 y un dado pues verde que me va a dar el valor x sub 3. Y no es lo mismo que el dado que me da el valor este sea el azul que el que me da ese valor sea el rojo o el verde. Bien, pues muchas gracias por haber llegado hasta aquí y voy a intentar hacer los siguientes vídeos donde esta solución, como estos números son iguales en las tres variables, es más simple que este, pero vamos a abordar ese problema porque el método para hacerlo es parecido. Nos apoyaremos en estos teoremas y bueno, y en el 1 y en el 2. Muchas gracias por haber atendido hasta aquí y buenas noches.